interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Son las 2 de la tarde con 7 minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo programa de Matices, una nueva emisión de Matices. Les saluda Randall Rivera Vargas, director de Noticias Monumental. Muchas gracias por estar con nosotros en este espacio de la radio costarricense que busca en las tardes un espacio de profundidad a temas nacionales, temas complejos, donde logramos identificar tendencias y algunos matices, por eso el nombre se llama así, de temas de importancia nacional e internacional. Hoy tenemos un tema muy importante y es la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo que obliga al Estado a cancelarle la deuda a la Caja en efectivo y no con bonos como se venía haciendo. Hoy estará con nosotros don José María Villalta, quien es abogado constitucionalista y exdiputado y ex candidato presidencial, que es precisamente quien logró este importante paso en nuestro país. Estamos a la espera también de que nos acompañen dos directivos, un gerente más bien y un funcionario más de la Caja Costarricense de Seguro Social para hablarnos de de las consecuencias, pero antes, hoy martes, vamos a hacer un breve impasse para ir a Casa Presidencial para contarles qué fue lo que se dijo hoy en Consejo de Gobierno. Ahí está nuestro compañero y jefe de información, Alexander Rivera, quien nos informa en vivo lo que pasó hoy en Consejo de Gobierno. Alex, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En vivo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Randall, y buenas tardes a todos los oyentes del programa Matices de Radio Monumental. Bueno, ya acaba de terminar hace aproximadamente 20 minutos la conferencia de prensa tras la tradicional sesión del Consejo de Gobierno, una conferencia de prensa en la que no estuvo presente el presidente Luis Guillermo Solís, sino más bien la vicepresidenta Ana Elena Chacón, el ministro de la Presidencia Melvin Jiménez y el nuevo director de comunicación Boris Ramírez. Uno de los temas que trataron esta mañana y parte de la tarde en el Consejo de Gobierno fue el relacionado con la compañía GNC Lifewell, y es que el gobierno se comprometió a hacer una inscripción rápida de una serie de productos de esta compañía, según anunciaba la vicepresidenta de la República, Ana Elena Chacón. Además, ella confirmaba que el Ministerio de Salud va a hacer las modificaciones a un reglamento que entró en vigor en el 2011, que clasificaba los productos de GNC como fármacos naturales y no como suplementos alimenticios. Esto era lo que había generado la molestia y el conflicto con esta franquicia local de GNC. Recordemos que ellos habían anunciado el cierre temporal de 33 locales luego de que las autoridades del Ministerio de Salud clausuraran los estantes de algunos establecimientos, y esta medida impactó a 200 empleados que aún no conocen con certeza si serán despedidos. Bueno, ese fue uno de los temas que se conversó finalmente esta mañana. Por supuesto que la huelga de los educadores fue otro de los temas que hablaron la ministra de Educación, el ministro de Trabajo, pero la atención no se centró en Casa Presidencial porque ambos ministros tuvieron que dirigirse hacia el Ministerio de Educación Pública a una reunión con el gremio de los educadores. El gobierno espera que en esta mesa de diálogo finalmente se logre un acuerdo con los educadores, y si no, pensaría en sanciones, según lo decía el ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez. También en esta sesión del Consejo de Gobierno y en la conferencia de prensa, el gobierno anunció que emitió una directriz a todas las instituciones públicas para que revisen el tema de los alquileres de los edificios, que están significando una cara factura para la administración, el pago de tantos alquileres, y un ejemplo de ellos es el Instituto Mixto de Ayuda Social. Básicamente en eso giró el Consejo de Gobierno, Randall. También nombramientos como el de Ronald Solís en el Banco de Costa Rica. Ronald Solís, exdiputado del Partido Acción Ciudadana y también ex precandidato presidencial por esa agrupación, finalmente lo nombran en el Banco de Costa Rica, y se ha dicho que están esperando el gobierno el nombramiento original, que se vence el nombramiento de Fernando Naranjo en el Banco
nacional, pero rechaza que sea ratificado en ese puesto. Esa es parte de la información que se desarrolló esta mañana aquí en Casa Presidencial, parte de los temas de los que trató este Consejo de Gobierno, Randall. Gracias, Alex, por la información desde Casa Presidencial. Y es que en los 3 consejos de gobierno realizados ya bajo la administración Solís Rivera, tiene la particularidad de que termina muy tarde. Entonces, cuando nosotros terminamos la emisión de noticias, normalmente dejamos medio consejo todavía pendiente, y entonces por eso quisimos hacer este contacto con Casa Presidencial. Recordamos que estamos en vivo 93.5 en FM en cualquier parte del país, www.monumental.co.cr en cualquier parte del mundo. Este programa lo pueden ver en diferido a través de Canal 2 esta noche a las 8:30 y nos pueden comentar, hacer sus preguntas en redes sociales en @monumentalcr en Twitter, en Noticia Monumental en Facebook, indicándoles además que estamos informando de 3 eventos al mismo tiempo a través del Twitter. Por un lado, estamos informando lo que toquemos aquí en Matices, estamos informando de una audiencia que hay con los magistrados de la Sala Cuarta en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa. Está muy interesante lo que están diciendo allá sobre la reforma a la Ley de Jurisdicción Constitucional y, por supuesto, el tema de la huelga. Ahora sí entramos en materia, vamos a analizar la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo que ganó don José María Villalta. Nuestra productora Isel Martínez ha preparado nuestro boceto, que es en un minuto un estado de situación de lo que dice esta sentencia, para venir, presentarle a nuestros invitados y conversar con ellos sobre la trascendencia de esta sentencia. Vamos con el boceto aquí en Matices. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. El ex candidato presidencial José María Villalta ganó este miércoles un juicio contra el Estado por una demanda millonaria a la Caja Costarricense de Seguro Social, que ascendería a 260.000 millones de colones. En 2012, Villalta presentó una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo para obligar al gobierno a pagar las deudas del seguro de salud en efectivo y no en bonos. La condena del Tribunal Contencioso Administrativo fue que el Estado deberá indemnizar a la Caja por el dinero que no recibió entre los años 2008 y 2012 de las ganancias de las instituciones públicas. Cabe destacar que el dinero no se pudo recaudar durante 13 años, hasta que el gobierno de Laura Chinchilla firmó un decreto. El sustento de la condena está en el artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador, que obliga al Estado a pagar hasta un 15% de las utilidades de las empresas públicas con el propósito de fortalecer el régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja. En cuanto a su financiamiento y para universalizar la cobertura de los sectores de trabajadores no asalariados en condiciones de pobreza. Precisamente, este será el tema de fondo hoy en Matices. Diferentes colores. Diferentes visiones. Blancos y negros. 15 minutos, vamos a entrar ahora sí a presentarles a nuestros invitados para hablar de este importante tema. Está con nosotros don José María Villalta, abogado constitucionalista, exdiputado, excandidato a la presidencia. José María, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por venir. Muy buenas tardes, un gusto estar en el programa. Un saludo a todas las y los oyentes de Radio Monumental. Gracias a José María Villalta. También está con nosotros don Ubaldo Carrillo, director de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social. Don Ubaldo, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias por estar con nosotros. No, con mucho gusto, buenas tardes a todos los oyentes. Con mucho gusto estamos hoy acá para compartir este fallo. Bueno, y está con nosotros también don José Luis Quesada, gerente de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social. José Luis, gracias por estar aquí, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto atender esta invitación que nos hace Radio Monumental a todos los escuchas. Muy buenas tardes. Bueno, gracias por estar aquí los tres, sin duda alguna. Es un tema de muchísimo interés. Hace años, cuando en la administración Chinchilla Miranda se decidió pagar, se hizo el anuncio público de que el Estado iba a pagar la deuda, empezaron los cuestionamientos de que se hiciera con bonos, ¿verdad? Entonces era pagar una deuda de alguna forma con papel, con vencimientos a plazo, que en realidad no era pagar la deuda de manera inmediata. Teniendo la amplitud del programa de hoy, José María, ¿podrías empezar, por favor, contarnos el origen de este tema y por qué veía usted de alguna forma inadecuado que se pagara con bonos, don José María? Sí, gracias. Efectivamente, desde hace bastante tiempo
sectores de la población preocupados por la defensa de la caja, funcionarios de la misma institución, venían planteando el problema de que las deudas con la caja se pagaran en títulos valores con bonos. Y pues nosotros nos pusimos a analizar el tema, vimos que la ley era muy clara, la ley se reformó en el año 94 y se estableció claramente que a partir del año 97 las deudas con la caja, con los seguros, sobre todo con el seguro de salud, debían pagarse en efectivo. Sin embargo, los gobiernos no venían cumpliendo esta obligación, se generó una deuda importante y a raíz de la crisis de la caja que llegó a su punto más alto en el año 2011, el gobierno asumió el compromiso de pagar una deuda acumulada, pero pagándola en bonos. Lo que nosotros reclamamos en ese momento es que se cumpliera la ley, pero no una legalidad por la legalidad, sino que efectivamente al pagarle en títulos valores, y esto es lo que logramos demostrar en el juicio, al pagarle en títulos valores al seguro de salud, además de incumplir la ley, se estaba afectando su liquidez. El seguro de salud es un seguro de reparto, necesita tener la plata inmediatamente para poder invertirla en lo que sabe hacer la caja, que es prestar los servicios de salud. Al pagarle con bonos, se ponía el seguro de salud a hacer algo que no era su tarea, que es ponerse a intermediar en el mercado para ver cómo hacía para colocar esos bonos, a ver cómo los podía vender con ganancia, y se le trasladaba el riesgo a una institución que no se creó para eso, no se creó como un banco para intermediar con títulos valores, se creó para prestar servicios de salud. Eso es lo que reconocieron los jueces del Tribunal Contencioso, y pues la condena en este tema al Estado nos deja muy satisfechos, porque aunque no anula, no echa para atrás los convenios donde ya se pagó en bonos, porque nosotros mismos decidimos no impugnar eso, lo que ya se pagó, pero a futuro sí le ordena al Estado de que las deudas con el seguro de salud tienen que ser en efectivo. Esto significa que la caja va a recibir la plata de forma directa y la va a poder invertir de forma directa. Y con el seguro de pensiones, lo que determinaron los jueces es que se podía pagar en títulos valores siempre y cuando la caja manifestara su satisfacción con los bonos que se le estaban entregando. Es decir, no se le podrá nunca más obligar a la caja a recibir títulos que podrían generarle pérdidas o que podrían trasladarle indebidamente el riesgo. Podría ser que en algún caso el seguro de pensiones, que es un seguro distinto, que tiene que acumular una reserva, que tiene que invertir los fondos de esa reserva, podría ser que en algún caso le beneficie recibir los títulos valores. Pero entonces será con el visto bueno de la caja y no una imposición del gobierno. Bueno, ahí no le preocupa en este último caso, por supuesto que el presidente ejecutivo de la caja es nombrado por el presidente de la República. De alguna forma hay una obligación, tal vez no clara, sino tácita, de que si le ofrecen bonos, reciba los bonos, ¿no, José María? Bueno, es un riesgo que puede darse por la misma dinámica, digamos, la misma dinámica de dependencia de la jerarquía de la caja, del Poder Ejecutivo. Otro tema que hay que resolver si queremos abordar los problemas de la caja de forma integral es cómo hacer para fortalecer esa autonomía de la caja. Incluso hemos planteado recientemente, los diputados del Frente Amplio han planteado recientemente la posibilidad incluso de eliminar la figura de la presidencia ejecutiva, de crear una figura que le dé más autonomía a la caja. Sin embargo, como está redactada la sentencia, queda claro que en el caso del seguro de pensiones, si la caja va a recibir bonos, tiene que haber una justificación con base en la ley, cumpliendo con el artículo 39 de la ley orgánica de la caja. Es decir, tiene que demostrarse que esos títulos valores no le generan pérdidas al seguro, que se reciben en condiciones favorables. Es decir, tiene que haber un criterio técnico. No puede ser nada más que el Poder Ejecutivo le torció el brazo a las autoridades de la caja. Sin embargo, el tema que más nos preocupaba en la demanda no era tanto el seguro de pensiones, porque ahí es una naturaleza distinta, repito, es un seguro donde hay una reserva, donde hay fondos que se tienen que invertir y es posible comprar títulos valores. De hecho, lo hace la reserva, lo hace el seguro de pensiones. El tema que nos preocupaba era que se siguiera el pago con bonos al seguro de salud, que sí tiene una naturaleza distinta, es un seguro de reparto, tiene que tener liquidez, tiene que tener la plata constante y sonante en el momento para poder invertirla en prestar los servicios de salud de la mayor calidad posible para reducir las listas de espera y tantos problemas que se dan. Ok, la deuda actualmente, la que no se ha pagado y no se pagó con bonos, es de 260 mil millones de colones. Ahora escuché que ustedes tienen un dato un poquito más
alto 265.000, pero eso es lo que se acordó en el juicio, o No. lo que se estableció en el juicio. No, es que el juicio era por dos motivos distintos. Sí. Eran dos temas separados, ¿no? Uno era por el pago con bonos, Sí. al seguro de salud sobre todo, en general. Ahí se dieron hace unos años varios convenios donde el Ejecutivo pagó deudas acumuladas, sobre todo por los programas de atención a indigentes, ¿no? Sobre todo la deuda más grande, aunque eran varias deudas de leyes especiales que obligaban al Estado a cubrir deudas con la seguridad social. El monto más grande era el costo de la atención de personas pobres que son atendidas por la seguridad social, pero que no tienen su propio seguro. Eso se pagó con bonos a través de estos convenios. De ahora en adelante, esos montos tendrán que pagarse en efectivo. Pero el segundo punto que planteamos en la demanda es que se condenara al Estado a indemnizar a la Caja por el incumplimiento de 13 años de los últimos 4 gobiernos en la reglamentación del artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador. Este artículo se aprobó cuando se aprobó esa ley a principios de la década del 2000 para fortalecer el seguro de pensiones. Y entonces se dijo en la ley que las empresas públicas tenían que destinar hasta un 15% de sus utilidades para fortalecer el seguro de pensiones, fortalecer su reserva y permitir que se universalizara el seguro hacia trabajadores independientes en condición de pobreza, que hoy muchos no tienen una pensión. Lamentablemente, durante 13 años, los gobiernos de Miguel Ángel Rodríguez, de Abel Pacheco, de Óscar Arias y de Laura Chinchilla no dictaron un reglamento que era un reglamento muy sencillo, era un reglamento de 2 artículos. Lo único que tenían que hacer era dictar un reglamento diciendo cuál iba a ser el porcentaje que se iba a cobrar cada año. Las bases técnicas para dictar ese reglamento estaban. En el juicio demostramos que desde el año 2001 la Caja presentó los primeros estudios actuariales donde decía, mostraba los escenarios y daba el fundamento para dictar el reglamento. Pero estos gobiernos, por una actuación que fue declarada por los mismos jueces como negligente, como injustificada, omitieron dictar ese reglamento, y al no estar el reglamento, la Caja no le pudo cobrar a las empresas públicas, a los bancos del Estado, sus utilidades durante todos estos 13 años. No fue hasta que presentamos el juicio y armamos un escándalo en la Asamblea Legislativa que el gobierno de doña Laura, aunque tarde, le reconocemos que finalmente el gobierno de doña Laura dictó el reglamento, pero en el 2013, hasta el 2014, hasta este año, la Caja ha recibido los primeros recursos por esta obligación que fue creada 14 años antes. En el juicio demostramos que si la Caja hubiera recibido la plata desde el año 2000, eso hubiera fortalecido muchísimo la reserva de pensiones, podría haber extendido la vida útil del fondo de pensiones entre 8 y 10 años más, o podría haber permitido darle una pensión digna a muchas más personas que las que hoy la reciben. Y reclamamos que por esta omisión, por este incumplimiento, el gobierno del Estado tenía que indemnizar a la Caja, porque la Caja ya no puede cobrarle a los bancos esa plata que se dejó de recibir, porque no estaba el reglamento. Entonces reclamamos que se le había causado un daño a la Caja, al fondo de pensiones, y que el Estado tenía que indemnizar. El monto que estimamos con base en la Contraloría, sacamos las utilidades de las empresas públicas, de los bancos durante todos estos años, y del INSS y del ICE, de las principales empresas públicas, no de todas, y estimamos cuánto sería si se hubiera fijado un 7%, un 8%, un 10%, hasta un 15% podía haberse fijado, y los intereses que le habrían generado, de forma conservadora, estimamos también los intereses que le habría generado esa plata al fondo de pensiones, y de ahí sale el monto de los 263.000 millones de colones. Ese era el monto global de la demanda. Creemos que podría haber sido un daño mayor inclusive. Los tribunales, esto es una precisión importante, los tribunales el Tribunal Contencioso no condena al Estado a pagarle todo ese monto a la Caja, no condena por los 260 y pico mil millones, únicamente establece una indemnización por los años del 2008 al 2012, pero igual es un monto considerable, habrá que estimarlo, ahí el tribunal da una serie de criterios que se tendrán que definir en la ejecución de sentencia, pero sí es un monto nada despreciable de recursos que ingresarán a fortalecer el fondo de pensiones. No es todo lo que estábamos pidiendo, pero sí nos satisface que hay un reconocimiento de que estos gobiernos le causaron un daño a la Caja y por lo menos en parte se va a tener que resarcir ese daño.
Don Ubaldo, ¿cómo reciben ustedes la sentencia del Tribunal Contencioso en este tema? Muchas gracias. En lo personal y como funcionario de la Caja la recibimos con alegría. Don José María expone muy bien el tema. Cuando hablamos de seguridad social, estamos hablando de un seguro de salud y de un seguro de pensiones, con distintas formas de financiamiento. El seguro de salud es un régimen de reparto y evidentemente como régimen de reparto lo que necesita es que todos los periodos presupuestarios sus ingresos sean iguales o un poquito superiores a los gastos que va a tener en el tiempo y él tendría únicamente algunas reservas de contingencia para hacerle frente a los vaivenes del quehacer, en este caso del seguro de salud. Al recibir los títulos, evidentemente, la pone en un predicado porque tiene que salir a venderlos y asume el riesgo por la venta de los títulos. ¿Qué es lo que uno esperaría que va a hacer ahora el Estado costarricense con el Ministerio de Hacienda? Seguramente va a emitir el papel ellos mismos y ellos mismos irán al mercado a venderlos y trasladar después los recursos a la Seguridad Social, pero ellos van a tener que asumir el riesgo de la emisión del papel y de la venta en el mercado de dinero que hay en este país. Cuando hablamos del régimen de pensiones es algo muy distinto, muy diferente. Inclusive yo escuchaba ahora, antes, un programa que se transmite aquí en la emisora donde se habla de consejos para su pensión y ese tipo de cosas, y decían que el régimen de pensiones de la Caja es un régimen de reparto. Eso es falso. El régimen de pensiones de la Caja es de capitalización. ¿Qué significa eso? Significa que el colón, el dinero debe de entrar en su momento para que capitalice, genere la riqueza que debe generar para pagar las pensiones a futuro. Un régimen de reparto no lo somos, porque si no, sencillamente estaríamos identificando el ingreso y el gasto por cada uno de los periodos, y lo que hacemos más bien es capitalizar, generar la riqueza, la rentabilidad, y esos recursos de rentabilidad que se generan en el tiempo, sumados a las contribuciones, son las que podemos utilizar para pagar las pensiones. De lo que se ha ido estimando, ahí los estudios actuariales, que don José Luis ahora podría exponer un poco más a fondo, de acuerdo a la metodología y a la forma en que se estaría liquidando, llegando a la ejecución de sentencia, estimamos que son cerca de 165 mil millones que deberían de estar entrando al seguro de pensiones de la Caja, que debería de utilizarse para su financiamiento. ¿Qué entendemos por financiamiento? Poder hacerle frente a los gastos que tiene cotidianamente el seguro de pensiones para pagar las pensiones, pero también hay un segmento de la población en este momento que no es asalariada, que se encuentra en condición de pobreza y que su afiliación a un seguro de pensiones es compleja, y es el trabajador independiente que está por debajo de la línea de pobreza. A ese trabajador es que el artículo 78 brinda estos recursos para poder afiliarlo a la Seguridad Social. Pero ahí nace un riesgo también del artículo 78. Uno esperaría que las utilidades de las empresas se mantengan en el tiempo y aumenten, porque la Seguridad Social, la Caja, no puede afiliar y después desafiliar porque los ingresos por utilidades disminuyeron. Ese es el riesgo que también nosotros vemos y debemos de darle un seguimiento muy profundo, porque la Seguridad Social no es intermitente. Cuando se afilia, ¿verdad?, se protege, y cuando el beneficio tenga que darse, se da. ¿Qué es lo que hemos notado en estos días? Que algunas empresas ya pagaron, algunos bancos ya pagaron y otros no pagaron, ¿verdad? Vamos a un proceso legal para que esos recursos ingresen a la Seguridad Social. Pero la pregunta suya es cómo vemos esto en la institución. Lo vemos muy bien, ¿verdad? Lo vemos con buenos ojos, seguros de que estamos dando un paso importante en la dirección correcta, no solamente para fortalecer el seguro de salud, sino para fortalecer el seguro de pensiones. Don Ubaldo, ahora bien, cuando un 11 de agosto de 2011 se hizo una conferencia de prensa donde llegó el entonces ministro de Hacienda, Fernando Herrero, y la entonces presidenta de la Caja, Ileana Balmaceda, sin saber nada de finanzas, yo decía, bueno, qué raro, porque ¿por qué les pagarán con bonos, verdad? Y usted es un viejo empleado de la institución, que ya tiene muchos años y mucha experiencia en la Caja. Digamos que nosotros desde afuera, la prensa no notó una preocupación de la Caja porque se le pagara por bonos, entendiendo, insisto, lo que le preguntaba José María, la dinámica política que hay de dependencia.
Pero de alguna forma hubo voces de alerta dentro de la caja que dijeron, hey, no nos sirve para nada que nos paguen con bonos en el tema del seguro de salud. Sí, claro. Nuestro director de inversiones siempre en sus criterios, porque para poder recibir los títulos valores, ¿sí?, se pide un criterio técnico a la dirección de inversiones, y el director de inversiones siempre empieza su análisis diciendo lo siguiente: lo que debe de prevalecer es el pago en efectivo. Eso es lo que se ocupa, tanto para salud y para pensiones. Si no, pues se analizaban los títulos valores en las mejores condiciones de rentabilidad y seguridad. Pero sí se hacía la advertencia. Don José Luis, ¿cómo resultaron, si tienen la información, por supuesto, se han podido volver efectivos finalmente los bonos que se empezaron a pagar en 2011? Porque la sentencia, como lo decía don José María, no es retroactiva. Y entonces lo pagado está, pero a mí sí me interesa, antes de seguir conversando del tema, saber si finalmente le sirvió a la caja que le pagaran con bonos durante un determinado periodo. Bueno, esa información... No la información específica, okay, por supuesto, en términos generales sí le sirvió. Bueno, entiendo que sí. Don Gustavo Picado, que es el gerente financiero, ¿verdad?, ha venido vendiendo esos instrumentos dentro del mercado de valores. Y esos, por supuesto, tiene un riesgo, ¿verdad? Es un riesgo de precio, de que esos precios fluctúen en el tiempo, y eso es un riesgo que a todas luces, como dice don José María, tiene que asumir, no lo tiene que asumir la caja, lo tiene que asumir el gobierno, ¿verdad?, como tal. Entonces, pero igual esos títulos se vendieron en el mercado costarricense, y pues la caja pudo, pues, obtener la liquidez necesaria para seguir con la gestión, ¿verdad? De los estudios actuariales de los que nos hablaba don Ubaldo, ¿cómo está el tema? ¿Qué han logrado ustedes extraer de información de estos estudios? ¿En relación con qué? En relación con los pagos que debieran de entrar. De IBM. Sí. Ok. En el caso de IBM, pues estamos muy contentos con la sentencia. Realmente yo siempre he abogado por la necesidad de recursos que necesita el régimen, ¿verdad? Estamos en una situación donde los ingresos alcanzan para sufragar los gastos, ¿verdad? Y estamos viendo cómo le damos vuelta, digamos, al tema de la sostenibilidad financiera y actuarial del régimen. Cuando uno habla del tema de pensiones, tiene que hablar siempre en términos de largo plazo, ¿verdad? Mover el barco en el tema de pensiones, ¿verdad?, se dura bastante, entre 10 y 15 años. Entonces estos recursos, por supuesto, que vienen a beneficiar enormemente, a beneficiar y a fortalecer el régimen de invalidez y muerte. Nosotros estimábamos en un principio que los recursos dejados de percibir desde el año 2000 rondarían los 398.000 millones de colones, ¿verdad? Ese era el cálculo de ustedes. Ese es el cálculo nuestro inicial desde el año 2000. Sin embargo, pues leyendo la sentencia, recién que la leo, le solicité a los muchachos de actuarial que me hicieran el recálculo a partir del año 2007-2008, y los datos que nos dan es un poco lo que don Waldo nos dice, de 165.000 millones de colones, ¿verdad? Habría que, pues, afinar ya el dato con la metodología y revisar el tema ya de la indexación y el tema de la tasa de interés. Pero bueno, son recursos frescos realmente que vienen a fortalecer a las personas que están en pobreza, ¿verdad? Que nosotros calculamos que trabajadores independientes en la caja tenemos afiliados cerca de 380.000, ¿verdad? En esa condición, y en la escala más baja tenemos cerca del 30%, ¿verdad? Entonces estamos hablando de una cantidad importante de personas que se vendrían a beneficiar, para ver si podemos extender la cobertura que tanto se requiere en un régimen de protección social. Y extender la cobertura es muy importante, ¿verdad?, para ver si le damos sostenibilidad al régimen. Acordémonos que la cobertura en años anteriores estaba cerca de un 48%, y esta cobertura se viene extendiendo con la apertura al trabajador independiente, que por cierto es un sector bastante moroso dadas las condiciones económicas que mantienen. Entonces, a priori uno vendría a señalar de que esto, pues, vendría a reducir, digamos, la contribución para los trabajadores independientes, tratar de incentivar, ¿verdad?, a esta población a participar de la protección social. Y pues bueno, poder extender la cobertura, que para nosotros tenemos metas bastante ambiciosas de llegar al 75% en los próximos 20 años. A mí 165.000 millones de colones me suenan un montón de plata, pero en términos relativos a la cantidad de gastos que maneja el régimen, ¿cuánto impacta
los 165 mil millones de colones. Es importante, es digamos, no puede ser un detalle, es mucha plata, pero sí, digamos, ¿cuánto impacta y cuánto peso relativo tiene, don Ubaldo? Sí, le doy un dato. La planilla nuestra mensual de pago de pensiones supera los 43 mil millones de colones. Quiere decir que si esos recursos entran, tendríamos recursos para pagar al menos cuatro meses de la planilla. La reserva que administramos es de 1.7 billones de colones, ¿verdad? Entonces, es plata para el seguro de pensiones. Pero ahí debemos de ser muy comedidos en el tema, porque cuando usted habla de ampliación de la cobertura, puede ser un arma de doble filo si usted la financia con utilidades, que es lo que yo comentaba hace un rato, ¿verdad? Entonces, hay que ser muy comedidos en esa línea, porque cuando usted amplía la cobertura, ellos van a tener, este grupo de trabajadores va a tener beneficios, y los beneficios tienen que ser financiables. ¿Y qué es lo que uno no esperaría? Que estos beneficios de futuro sean financiados con las cotizaciones que vienen de los asalariados. No, deberían de haber recursos que sean sostenibles en el tiempo. Así es. Entonces, en términos muy simples, ¿a ustedes les sirve que a las empresas del Estado les vaya bien y que no disminuyan jamás sus utilidades? Por supuesto, nos sirve que sean eficientes, nos sirve que cada vez tengan mayor utilidades, nos sirve que hagan un manejo adecuado y eficiente de esas utilidades, porque inclusive hemos podido notar que en algunos casos se han creado como reservas de contingencia, y eso pues de alguna manera reduce maquillando las utilidades, y eso pues va en contra de la seguridad social. Y perdón, don Waldo, nada más es para intentar, digamos, ir encaminando la discusión a términos de muy fácil entendimiento. Este término de contingencia es agarrar de las utilidades y decir, no, voy a guardar un poquito para tal cosa, entonces no la presento como ganancia. Correcto, para proyectos futuros, para, ¿verdad? Demandas que se tienen, se hacen reservas, etcétera. Y ahí sí se estaría dañando al seguro de pensiones, porque nosotros vamos a dar el paso de aumentar la cobertura. Pero cuidado, los dejan solos, ¿verdad? Porque ahí sí entonces no quedaría la caja sola, sino todos los afiliados que somos asalariados, evidentemente tendríamos que asumir ese peso. De ahí viene la importancia del buen manejo de los recursos públicos, ¿verdad? Que a veces uno lo piensa como un término muy etéreo, pero en realidad aquí tiene impacto directo sobre la gente. José María, ¿qué pasaba con ese porcentaje? Que a mí no me queda claro, esto es un detalle, pero quiero tenerlo claro, porque el artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador hablaba hasta 15%. ¿En cuánto terminó finalmente el tema de las utilidades? ¿7, 8, 9? Sí, la ley, cuando se aprobó la ley en el año 2000, se dijo hasta un 15%. Y se dejó al Poder Ejecutivo, vía reglamento, delimitar en cada año cuánto porcentaje con base en un estudio. O modificarlo, pero se le dio flexibilidad al Poder Ejecutivo para que vía reglamento diga, bueno, en el año 2001 va a ser un 8, en el año 2002 un 9, es decir, para que haya una gradualidad según la situación de las instituciones públicas y las necesidades de la caja. Doña Laura lo reglamentó en 2013. Lo reglamentó en 2013, y lo que se estableció en el reglamento es que los 2 primeros años, si no me equivoco, es un 5% lo que van a dar las empresas públicas, el siguiente año un 7%, y ya al quinto año, un 15%, ya llega al 15%. Que era la propuesta de gradualidad que la Caja había hecho desde el año 2001. Es decir, en el 2013 se aprobó lo que la Caja había propuesto desde el año 2001. Por eso el tribunal no da toda la plata que estábamos pidiendo, ¿no? El tribunal hace un promedio, nos dice, bueno, se va a calcular el daño a partir de una utilidad estimada de 7.5%, que es la mitad del 15%, porque el reglamento podría no haber, que nunca se dictó oportunamente, podría no haber otorgado desde un comienzo el 15%, sino que podía haber fijado menos. El tribunal hace como un quiebre, ¿no? Y dice, bueno, no les voy a dar todo lo que están pidiendo, vamos a dar una parte, pero reconoce que se causó un daño y obliga a pagar la indemnización. Y en este tema yo quiero ser enfático. La ley, el artículo 78 dice que esa plata tiene que ir a fortalecer el seguro de pensiones, a capitalizar esa reserva, y buscar universalizar la cobertura, ¿verdad? Entonces la Caja tiene ahí un margen de flexibilidad, tiene que fortalecer la reserva y si puede ampliar, pero obviamente no ampliar en condiciones que vayan a ser ruinosas para el seguro de pensiones.
Y el otro tema tiene que ver con las utilidades de las empresas públicas. Yo creo que el artículo 78 hoy se queda corto porque le impone esta obligación a empresas públicas que ahora están en un régimen de competencia, ¿verdad? Le impone esto a los bancos del Estado, pero no a los bancos privados. Se lo impone al ICE, al INS, pero no a las aseguradoras privadas. Creemos que se debe reformar esa ley para que se aplique lo que llamamos la nivelación de la cancha, ¿no? Que así como se ha hecho para el lado del sector privado, también hoy existe una desigualdad porque las empresas públicas tienen que pagar estos recursos, pero sus competidores privados no, y creemos que sería sano reformar la ley para que todos los actores que están en competencia tengan que contribuir a fortalecer la seguridad social. Es decir, José María, que a final de año, cuando el ICE calcula sus utilidades, tiene que agarrar depende del año, pero bueno, el 7% del año este año de sus utilidades para entregárselo a la caja. Telefónica no lo tiene que hacer y Claro no lo tiene que hacer, eso lo pone en una clara desventaja competitiva. Así es. Ahora bien, ¿por qué el tribunal decidió a partir del 2008? ¿Cuál es el considerando? El que se me ocurre más a la vista, sin ser abogado, es decir que pudo haber pasado un periodo sin que se reglamentara y que por eso no podría obligarlo, pero ¿por qué a partir del 2008 y no con todos los años atrás de ahí? Ahí hay varios factores. Por un lado, hubo un recurso de amparo que se presentó en su momento, donde se le reclamó al Estado y a la Caja la reglamentación de esa norma para años previos. El tribunal podría haber determinado que para los años previos se tiene que ejecutar la sentencia de ese recurso de amparo. También creo que es un poco leyendo un poco el razonamiento de los jueces, me parece que es un poco lo que usted dice. Ellos dicen, bueno, por unos años se puede entender el atraso, pero ya 13, 12 años de atraso es injustificable. Entonces los jueces deciden otorgar una indemnización proporcional. Cuando uno presenta una demanda, uno sabe que es muy difícil ganar todo lo que se está pidiendo. Creo yo que la sentencia más bien se queda corta porque es muy grande el daño que le causaron al fondo de pensiones, pero me parece que va por ahí la justificación. El tribunal ve con más gravedad los últimos años en los cuales no se reglamentó la norma, donde ya no había ninguna excusa para tardar tanto, ¿no? Sí, además claro que era por negligencia para los jueces. ¿Cómo hacer el balance, don José Luis, en esto que nos señala don José María, en el sentido de que tienen que fortalecer la capitalización y a la vez, y si les queda la frase que usó don José María, ampliarlo? ¿Cómo hacen ustedes el balance? Ampliar la cobertura, ¿sí? ¿Cómo hacen ustedes el balance? Bueno, eso es muy importante porque nosotros en los estudios actuariales hemos venido insistiendo en que tenemos que tener el dinero para empezar, ¿verdad? A ver cómo hacemos, si fortalecemos la parte de las reservas o la contribución. En esto pues hemos sido enfáticos en que hasta que no se tenga el dinero, ¿verdad? Y contar con un flujo constante de esos recursos, no podemos, digamos, distribuirlos, de ver cómo vamos a afectar la cobertura y cómo vamos a fortalecer el régimen ¿verdad? En el tema de los ingresos. Creo que hay que tener muy claro el tema, digamos, de cuánto va a ser la contribución de las empresas públicas, ¿verdad? En promedio de aquí, digamos, del 2013 en adelante. Nosotros hemos hecho una gestión ya importante, como decía don José María, de venir haciendo estos cobros a partir de este año, ¿verdad? Se hizo toda una reglamentación, mecanismos de reglamentación para hacer estos cobros. Ya a partir de marzo de este año se inició, ¿verdad? Tenían tiempo hasta marzo de este año. Las empresas que han pagado los bancos son el Banco Nacional, el Banco de Costa Rica, Correos de Costa Rica, el Banco Crédito Agrícola. Y hay algunas empresas que han reportado pérdidas y estamos, digamos, en la etapa de revisar si, ¿verdad? Con base en los estados financieros auditados, esas pérdidas. ¿Les toca a ustedes revisarlo o a la Contraloría? Vamos a pedir los estados financieros auditados, ¿verdad? Para revisarlos y plantear los cobros que correspondan en las instancias respectivas. Y así como reconocemos a los que pagaron, me podría decir, supongo que es información pública, ¿quiénes son los que reportaron pérdidas? Sí, claro, aquí yo tengo, digamos, a Recope que reportó pérdidas, ¿verdad? Tengo al SINAR que reportó pérdidas y Incofer que reportó pérdidas, ¿verdad? Entonces estamos en la etapa de la revisión de esas. Perdón, sobre eso hay que decir también que los bancos
están pagando, pero a regañadientes, ¿no? Los bancos tienen un salacuartazo presentado contra el artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador, donde están tratando de eliminar esa obligación de contribuir con la seguridad social. ¿Bajo qué argumento? Bueno, el argumento del recurso, entre otras cosas, lo que plantea es que les impone una desigualdad porque sus competidores privados no tienen que contribuir. Nos parece que la desigualdad existe, pero la solución no es eliminar la obligación de contribuir con la seguridad social. Y argumentan otra cosa, razonabilidad, argumentan que se les afecta, pero nosotros creemos que la banca pública y en general las empresas públicas deben cumplir con una función social, es decir, no pueden manejar esas utilidades como ganancias de lucro, ¿no? Los bancos del Estado no son para acumular riqueza, para acumular millones. Su razón de ser es precisamente mejorar las condiciones de vida de la gente. ¿Está admitido el recurso? Está en trámite de admisibilidad y la sala ha tardado bastante en admitirlo. Porque a mí lo que me asusta es que admitiendo el recurso de amparo suspenda el hecho cuestionado y duren 2 años más y no se pueda pagar, no les paguen las instituciones. Así es. De hecho, en el juicio, la Procuraduría intentó que se suspendiera el juicio, argumentando que estaba el recurso presentado. Y que no se podía dictar resolución por dicha, final. Los jueces no le hicieron caso y decidieron seguir con el juicio y dictar sentencia, porque la sala todavía no se ha pronunciado sobre la admisibilidad del recurso. Nosotros esperamos que sea rechazado de plano, porque realmente lo hemos revisado a fondo y no tiene fundamento. Don José Luis, hay algunas otras empresas que voy a usar un término muy popular, que se han hecho los locos, pues digamos, aquí pagaron los bancos obligados, hay 3 instituciones, Recope, Sinar, Incofer, que reportaron pérdidas, hay otros que no han pagado. Sí, tal vez para ampliar en el tema de los bancos, claro. Pues sí, ellos han venido poniendo recursos de apelación, ¿verdad? A gestiones administrativas y estamos pues resolviendo ese tema. Hay otro tema que es importante, que el decreto nos señalaba si eran utilidades antes o después de impuestos, ¿verdad? Igual hicimos una solicitud a la Procuraduría General de la República, la cual está en trámite, pero siempre mandamos a hacer el cobro, por supuesto, antes de impuestos. Y hay otras empresas, digamos que... Este cálculo, perdón, de los 165 mil millones de colones es antes de impuestos. Ajá, lo que dice vamos a ver, el voto de la sala es ganancias netas, ¿verdad? Entonces, con base en esas ganancias netas se hizo el cálculo. Ok, ganancias netas para términos contables, y yo sé de contabilidad lo que sé de física cuántica. Entonces, en términos contables, la ganancia neta es antes de rebajar los impuestos. Entiendo que es después de rebajar los impuestos. Okay, sí, entonces el cálculo de los 165 mil millones se hizo ya previendo que fuera la utilidad menos los impuestos, de acuerdo a lo que señala el voto de la sala. El INS también se está... Exactamente. Hay otras instituciones, como dice don José María, el INS, ¿verdad? El INS no ha pagado. No ha pagado y declara inconstitucionalidad del cobro, ¿verdad? Y presentó una acción, bueno, está dentro de parte del recurso de amparo que presentaron los bancos. Así es, de manera separada. Y el caso del ICE también declara ilegalidad en el cobro y también creo que entiendo que nos tiene digamos, una demanda sobre este tema. Constitucional, digamos, un contencioso administrativo. El ICE tiene un contencioso, el INS tiene una coadyuvancia o una acción, una acción no, sería un recurso de amparo, no sé, aquí me ayuda el abogado constitucionalista, es una acción de inconstitucionalidad. Una acción contra la ley. Contra la ley, y los bancos también una acción de inconstitucionalidad. Bueno, parece que todos pagan a regañadientes, digamos, no parece ser... A mí lo que me llama la atención, y por eso quise hacer énfasis, y tal vez sea un tema de malicia indígena, pero es que aquí estoy viendo la foto del 11 de agosto del 2011, cuando doña Eliana recibe con una sonrisa en la cara el pago de los bonos de Herrero, ¿verdad? Yo no pretendo, por supuesto, que ninguno de ustedes hable mal de doña Eliana, pero digamos, lo que yo no quiero esconder... Bueno, no están en la foto, eso es una ventaja. Lo que yo quiero dar a entender es que la dinámica de poder que no podemos esconder hace que la presidencia de la Caja dependa de la presidencia de la República. Yo le voy a explicar, si me permite. Ya casi para terminar. ¿Qué pasó ahí? La presidencia del INS que interpuso la acción depende de la presidencia de
de la República, las gerencias de los bancos del Estado dependen, y la del ICE dependen. Entonces yo me imagino como presidente diciéndole a los hijos, usted no le presente una acción a mi otro hijo que se llama Caja, porque finalmente lo va a afectar, José María. Sí, yo pensaría que el gobierno debería hacer eso. El gobierno debería jalarle las orejas al INSS y a los bancos y decirles: ustedes tienen que cumplir con la seguridad social y contribuir solidariamente. En eso estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué pasó cuando la Caja recibió esos bonos en el 2011? La Caja estaba en una gran crisis. Recordamos la crisis, esa crisis no ha desaparecido, no ha terminado, pero digamos que estaba en su punto más álgido la crisis en el 2011. Y entonces el gobierno vino con el salvavidas de adelantar unos pagos que estaban firmados en convenios, pero adelantarlo con bonos. Entonces, si uno lo ve por el lado dándole el beneficio de la duda, las autoridades de la Caja dijeron: bueno, del abogado del sombrero, recibamos esto porque así recibimos algo en el medio de esta crisis. Uno podría verlo así. Pero también hay que recordar que ese espejismo de que peor es nada, se acabó cuando creo que fue finales del 2011, principios del 2012, la Caja tuvo un serio problema para hacer líquidos los certificados que recibió por el pago de 52 mil millones de colones, ¿no? Tuvo un problema serio porque no los pudo colocar en el mercado. Fue la primera vez que no los pudo colocar en el mercado. Había un gran problema de iliquidez en el mercado, no había plata en el mercado, y entonces si los vendía, la Caja necesitaba venderlos porque no tenía plata para pagar a proveedores del seguro de salud, pero si los vendía con pérdidas, y entonces no los pudo vender. Eso obligó a la Caja a tramitar un préstamo con el Banco Nacional y el Banco de Costa Rica para tener liquidez, y tuvo que pagarle intereses a los bancos para poder tener plata constante y sonante para hacer frente a sus obligaciones. En el juicio planteamos este tema. Entonces la defensa del Poder Ejecutivo es: sí, eso afectó a la Caja porque tuvieron que pedir ese préstamo, pero tiempo después pudieron colocar los bonos y recuperaron la plata que habían perdido. Bueno, lo que pasa es que la función de la Caja no es estar en esas quinielas, su función no es estar corriendo ese tipo de riesgos, viendo a ver cómo hace para colocar los bonos y si puede o no puede tramitar un préstamo. Creo que esta experiencia de principios de 2012, cuando por primera vez no pudo colocar los bonos, encendió todas las luces de alerta a lo interno de la Caja, que ahí todavía había funcionarios que veían los bonos como, bueno, peor es nada, y también a lo externo. Este mecanismo de pago no puede seguir con el seguro de salud, ¿no? De hecho, a mí me llama mucho la atención porque en esta dinámica de la que José María hace, digamos, alguna aclaración de la gente de cómo pudo verse el gesto del pago con bonos, pero bueno, hay una buena noticia, y no lo digo a manera de chota con la administración saliente, sino que hay una buena noticia de que hay un cambio de gobierno, y eso de alguna forma les da la oportunidad a ustedes, y le pregunto directamente a don Ubaldo si han tenido algún acercamiento con el gobierno, porque supongo, apuramente, que el INSS, los bancos y el ICE presentaron la acción de inconstitucionalidad y el contencioso antes del cambio de autoridades, ¿verdad? De alguna forma ustedes se han acercado, o a través de la Junta Directiva de la Caja, por supuesto, a hablar con el gobierno y para que les jalen las orejas a los otros hermanos y no les interpongan obstáculos en el camino. Finalmente la Caja es, digamos, cuando uno agarra las encuestas de las elecciones, la Caja es tema fundamental, más allá que el ICE, que el INSS y que los bancos del Estado. Por supuesto, y nos mantendremos como la institución más querida de los costarricenses. Y en el tema de pensiones, entendiendo que la pensión básica que da la Caja es la pensión más grande, porque el régimen complementario lo que vislumbra es que va a dar un pedacito muy chiquitito en relación, muy chiquitito. Entonces hay que cuidar el seguro de pensiones. Yo le respondería así: yo no sé si ya la sentencia está en firme, ¿verdad? No, falta una, pero ya casi hablamos, ¿verdad?, de la apelación, porque tiene un a mí me parece que si van a ir a casación, me parece que es una señal interesante en contra de lo que hemos estado conversando en este momento. Si no van a casación, a mí me parece que hay una buena señal de parte de la nueva administración para con la Caja Costarricense de Seguro Social. A mí me parece que sí, hubo un daño para la seguridad social, y evidentemente con esto, si ven el daño no se repara en un 100%, es una buena parte que se está recuperando. Yo no tengo noticias todavía
no sé si don José Luis las tiene, de cómo se ha manejado el tema ya más allá de junta directiva. Bueno, sí, el tema se conversó con doña María del Rocío Sáenz, ¿verdad?, sobre la importancia de que tiene el régimen de recibir estos recursos, y ella pues igual me planteó el tema de que se iba a conversar con el ministro de Hacienda, ¿verdad? Esa es la información que se tiene. Bueno, yo les tengo la mala noticia de que el Estado va a ir a casación, efectivamente. Que vamos a ver, yo no quiero pintar, digamos, de dinámicas políticas de este programa, pero es que va pasando por esa dinámica. La Procuradora General de la República es una funcionaria nombrada, electa por la Asamblea Legislativa en la anterior administración, pero ella misma en la comisión donde se estudió el nombramiento dijo que efectivamente había llamado a los Arias para pedirles el apoyo para ser nombrada y tenía el apoyo del gobierno claramente. Además, doña Ana Lorena es muy cercana a la expresidenta Chinchilla. Entonces no estoy claro, y tal vez don José María pueda ayudarme, si la procuradora, y en tanto la procuraduría, tendrá que hacer lo que le ordene el Poder Ejecutivo o tiene independencia de criterio para establecer si irá o no a casación, que sería ante la Sala Primera de la Corte. La Procuraduría representa al Estado, ¿no? Y entonces, como abogado del Estado en este tipo de juicios, tiene que actuar representando los intereses del Estado y de la jerarquía del Estado. Por supuesto que el criterio del gobierno es fundamental para decidir si se va a casación y en qué término se va a casación. Y aquí sí yo quiero ser enfático, el nuevo gobierno está empezando, no le vamos a echar todos los clavos, hay que darle tiempo a que se acomode, pero sí en campaña don Luis Guillermo fue muy claro diciendo que iban a defender que se pagara en efectivo a la caja y que iban a luchar para que se pagaran las deudas del Estado con la caja. Entonces, pues a mí sí me parece que el nuevo Poder Ejecutivo, una vez que se haya acomodado, debería replantear muy seriamente si procede esa casación, porque si somos coherentes con lo que se ha planteado, ni siquiera debería llevarse a casación o impugnarse esa sentencia. Lo que les he oído decir de forma muy general a don Elio Fallas, cuando se le preguntó sobre esta sentencia, es que la casación la veían como una oportunidad para estudiar el tema a fondo, ¿no? Para ganar tiempo y ver de dónde podían sacar los recursos para pagarle a la caja. Pero por lo menos a mí no me parece una respuesta satisfactoria. Creo que si hay coherencia, el nuevo gobierno se ha comprometido a promover las dos cosas que esta sentencia logra: que se le pague en efectivo el seguro de salud y que se indemnice a la caja por las deudas y los atrasos generados por gobiernos anteriores que han perjudicado al seguro de pensiones. José María, es evidente que el Frente Amplio, y usted como su líder en las elecciones pasadas, logró un caudal importante. En ese aspecto, ¿usted ha hablado con Luis Guillermo de este tema? Todavía no hemos hablado de este tema, pero es uno de los aspectos que me gustaría tratar con el señor presidente. Es que usted dice, demos tiempo a que se siente, pero es que en términos jurídicos no tenemos mucho tiempo a esperar que se siente, porque la casación tiene un límite, ¿verdad?, ante la Sala Primera, que todavía recuerdo hace algunas semanas, cuando empezamos a publicar la elección de magistrado nuevo de la Sala Primera, alguna gente me decía, es que a la Sala Primera no le interesa a nadie. No, sí le interesa a todo un montón de gente. De hecho, pusimos en evidencia, aquí en Noticia Monumental, un nombramiento que se estaba intentando hacer de un candidato como un favor político, y bueno, lo frenamos con la publicación de alguna forma, y después salió una persona ya que se había participado en todo el concurso. Entonces la Sala Primera tiene una importancia fundamental en esto, porque finalmente la que va a decidir todas las demandas, es la que ve todas las demandas contra el Estado, contra y del y del Estado. Tengo muchas preguntas en Twitter que ha generado muchísimas reacciones el tema de hoy, pero me quedaba una pendiente. ¿Qué hizo las instituciones públicas con esa parte de sus utilidades durante 10 años? ¿Las tenían guardadas por si tenían que pagar eso? La pregunta lleva una dosis de sarcasmo, claramente. No, ahí hay informes muy interesantes de la Contraloría donde cuestiona a varias de las instituciones por el manejo de esas utilidades, contabilidad poco clara. Se supone que todas las empresas públicas no generan utilidades para que se las eche en el bolsillo un directivo, ¿no? Las utilidades tienen que reinvertirse en mejorar la prestación de los servicios, o se trasladan
al Poder Ejecutivo, que es una práctica que se seguía y que ahora se ha ido frenando un poco. Pero hay informes muy interesantes de la Contraloría donde señala a varias instituciones por manejos poco transparentes en este tema. Eso daría para otro programa. Sin duda, si yo fuera responsable de Recope, Sinar, Incofer, casi que no me preocuparía en generar utilidades. Me hace más complicado generarlas y tener que repartir que no repartirlas. Don José Luis, le preguntaba ahora cuáles eran las empresas que no les han... Recope, Sinar, Incofer se declararon con pérdidas, otros impugnaron ante Sala Cuarta, otros pagaron. ¿Quiénes no le han dado la información? La información o quienes no han pagado. No, básicamente, esos son 8 empresas, básicamente las que reportaron, ¿verdad? 4 que ya cancelaron, como dice don José, y perdón que me apoyen sus palabras, pero es un tema de que al regañadiento, de verdad. Nacional, Costa Rica, Banco Crédito Agrícola y Correos, ¿verdad? Y tenemos Recope, Sinar, Incofer, ERINS, ¿verdad? Editorial Costa Rica, que reportó pérdidas. Y sería importante, pues... ¿Y las otras empresas del Estado? El decreto solo de esas 8 empresas señaladas, ¿verdad? Del Estado. Taxativamente, digamos, dice, estas son las que representan. Las que representaban, y pues bueno, esto habría que ver la posibilidad de ver cómo se puede ampliar esto para las operadoras, las sociedades, ¿verdad? Que están anónimas, que están también en las empresas o bancos del Estado, ¿verdad? Le pregunta Eduardo Díaz si las municipalidades se incluyen. Ya entendí que no en la pasada, pero no se incluyen. No se incluyen, pero sería un tema que sería importante revisar. Es que el concepto de la ley de empresas públicas, ¿no? Empresas que generan utilidades, que tienen, digamos, el concepto de empresa pública remite a la actividad económica. Sí, no es que institución pública. Actividades económicas lucrativas. Obviamente las municipalidades son instituciones públicas que no... Ahí sí, si a mí me dicen que hay una municipalidad generando utilidades, ahí sí, sí. Ahí se me paran todos los pelos. Ahí va otro juicio. Dicen, así como hay, dice Benón, así como hay empresas que se tiran ayudando a la Teletón, ¿no podrían ayudar a la Caja? Bueno, es una buena idea. Dice Eduardo Díaz, les da un consejo, hay que darle seguimiento al INCOP, que no sé si es una empresa o una institución, ya que considero que es una mina de oro y sus gastos por la concesión de Caldera bajaron muchísimo. Bueno, ahí está interesante el elemento. Bueno, Adolfo JSCR, que nos ayudaba precisamente a que neto era después de impuestos, porque aquí tenemos gente que nos ayuda inmediatamente en todo. Dice, no me sorprendo de que Incofer tenga pérdidas, no me sorprendo que Sinar tenga pérdidas, apenas alcanza para pagar los privilegios de sus empleados, dice Tucán en Twitter. Dice, creo que más daño le han hecho al IBM algunos fallos de los tribunales que el no aporte de las empresas públicas. Pero bueno, es lo único que nos dice Jorge Luis sin ampliar. Nada más les voy a robar un minuto porque a mí me van a caer con el cobro judicial. Vamos a la pausa comercial, llevamos una hora seguida conversando del tema. Regresamos para abrir la línea telefónica también, a ver si alguno de nuestros oyentes quiere aportar sobre este tema, y vamos después con las conclusiones. Gracias por estar con nosotros en Matices. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Bueno, ya casi vamos voy a recibir las llamadas primero, y ya casi voy a pasar algunas preguntas que tenemos en línea en redes sociales. 905-222-0000. Como hemos hablado de tantos temas, creo que podríamos dirigir las opiniones en redes sociales, en línea telefónica más bien, a si las instituciones públicas, y considera usted que las instituciones, si las empresas públicas deberían efectivamente de pagarle un porcentaje de sus utilidades a la Caja Costarricense de Seguro Social. 905-222-0000. Y por supuesto, si quieren agregar algo de esta sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo. Creo que están entrando las primeras llamadas telefónicas. Glenn, tenemos listas las primeras llamadas. Son las 3:11. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Carlos Mayri. Carlos, gracias por llamar. Adelante, por favor. Yo quería saber si Caja de Ande no es una empresa pública también, del Ministerio de Educación. Si quién, perdón, es que no le entendimos el nombre de la empresa. Caja de Ande, si no es una empresa pública también. Gracias, porque don Carlos. Caja de Ande genera muchas utilidades.
Sí, sin duda. Gracias, don Carlos. Ya casi voy a recibir las llamadas y finalmente las respondemos. 3:11 de la tarde. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Manuel Quiroz para servirles. Saludos a todos los que estén ahí en la mesa. Gracias por llamarnos. Adelante, por favor. Randall y amigo, yo creo que efectivamente deberían de penalizar o de modificarse la ley orgánica de la caja en tanto en cuanto algunas empresas que por sus actos negligentes, que no solo tienen que usar los servicios de la caja, sino también los servicios del INSS, pero hay empresas que obviamente han demostrado su negligencia, su inoperancia y su impericia, y muchas veces la caja ha tenido que asumir. Cuando se asume la caja, estamos diciendo todos, porque todos los costarricenses sostenemos de una u otra forma lo que se llama el régimen de seguridad social, con el cual fue el espíritu, digamos, de los 40 creada la caja, y yo creo que eso se debe mantener. Y si eso no se hace así, pues obviamente es una de las patas que se van quebrando y que han ido quebrando a su vez a la Caja Costarricense de Seguro Social. Cuando las empresas que se conocen, algunas empresas, algunos empresarios e inclusive el mismo Estado que tiene entidades o dependencias que hacen prácticas laborales en las que exponen a los trabajadores, que luego eso significa no solo una carga para el Estado, sino una carga para de manera indirecta para cada uno de los costarricenses. Buenas tardes. Gracias, Manuel. Buenas tardes. Son las 3:12. 905-222-0000 para referirse a esta sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo. Son las 3:13. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? ¿Aló? Sí, buenas tardes, caballero. ¿Cuál es su nombre? José de San Carlos. ¿Me lo repite, por favor? José. José, gracias por llamar. Adelante. Una pregunta. ¿Le paga la caja el seguro de los vehículos al INSS? Ya casi le vamos a responder, don José. Gracias por llamarnos desde San Carlos. Son las 3:13. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Aló. Aló, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre, caballero? Sí, le hablo Martín Brenes. Martín, gracias por llamar. Adelante. Alajuela. Gracias, Martín. Adelante. Bueno, primero que nada, qué dicha escuchar a Villalta de nuevo en los medios de comunicación expresando sus ideas. Eso por un lado, me alegra mucho, Villalta. Y por otro lado, yo pienso que sí, claro, que todos deben de, toda empresa o en este caso institución pública que genere dinero, que tenga ganancias, debe colaborar con la caja. Lo que yo sí me cuestiono un poquillo es ahí cómo se distribuye el asunto del dinero dentro de la caja, porque se desperdicia mucho el dinero por diferentes medios, por ejemplo los medicamentos, entre otros, ¿verdad? Pero, claro que tienen que apoyar, tienen que ayudar a la caja, porque se supone que la caja está para ayudar a los más necesitados, que en este caso son los más abandonados, para llamarlo de alguna forma. Gracias, Martín, por compartir con nosotros su opinión esta tarde. 3:14. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Aló, buenas tardes. Sí, buenas, ¿cuál es su nombre, caballero? Orlando Bermúdez, mi amigo. Gracias, don Orlando, por llamar. Adelante. Algo muy inquietante que de hace tiempo he tenido en la mente ahí. Un saludo a todos ahí en la mesa, Villalta, mi amigo. Gracias, don Orlando, adelante. El asunto es mire, el Banco Popular es el banco más rico que hay en Costa Rica, porque todas las ganancias vienen de los trabajadores. A mí me gustaría una pequeña explicación que aporta el Banco Popular a la Caja Costarricense de Seguro Social, por ejemplo, en momentos más difíciles de la Caja Costarricense de Seguro Social, por ejemplo, el ahorro obligatorio que le hacen a uno, mejor debiera haber una ley y que pasara directamente a los fondos de pensiones de todos los obreros, porque el Banco Popular en este momento a cualquier persona le pasa un accidente, le pasa cualquier cosa y no le aporta nada, pero ni aceite para una silla de ruedas. Eso lo uso, es una comparación por experiencia propia ya. El Instituto de Seguros también pasa un accidente a cualquier persona, termina la póliza y le tiran toda la pelota a la caja, entonces que siguen aportando esas instituciones y que son las más ricas de Costa Rica, oiga. Gracias, don Orlando, por compartir con nosotros. 3:15. Vamos con las últimas dos llamadas esta tarde para entrar a hacer las conclusiones con los elementos sumados, además de lo que ustedes nos están diciendo. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, Ricardo Jiménez. Ricardo, gracias por llamar. Nombre de expresidente, adelante, por favor. Sí. En la ley estará estipulado cómo debe invertir la caja y las sanciones para los funcionarios de la caja que no inviertan bien esos recursos. Esa es mi pregunta. Gracias, don Ricardo. Ya casi le respondemos. 3:16. Muy buenas tardes. Esta es la última llamada. ¿Cuál es su nombre? Gerardo González. Don Gerardo. Sí.
Gracias por llamar, adelante. No, por medio de los recibos se debía cobrar si no tienen la plata, en los recibos se puede meter una cuota adicional, la cuota adicional o rebajo en los mismos recibos que pagan los clientes, porque la caja no puede quebrar. Entonces yo creo y las empresas privadas deben de tener un embargo cuando deben el dinero, que son millones de millones, a la Caja de Seguro Social, y empresas particulares se les debe embargar las propiedades, las industrias, lo que sea, pero la caja no puede quebrar porque este país necesita de la caja. Gracias, don Gerardo, gracias, don Carlos, don Manuel, don Martín, don Orlando y don Ricardo Jiménez. Vamos a la pausa comercial, regresamos ya en el último bloque para hacer las conclusiones sumadas con algunos elementos de los que ustedes nos aportan en las consultas. 3:17, gracias por estar con nosotros. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes. Matices. Los tonos de la actualidad. Todos los colores y puntos de vista se mezclan. Llegamos a las conclusiones en nuestro arte final. Son las 3:22 de la tarde. Nos quedan 4 minutos de programa y aunque solo José María ha estado aquí en debate, creo, pero les voy a dar un minuto a cada uno para concluir. Le prometo no ponerle campana de tiempo. José María, adelante. Bueno, muchas gracias por el espacio, gracias a la gente que llamó. Nada más cerrar diciendo que esta demanda que ganamos es parte de una estrategia más amplia de defensa de la caja, donde también hay que incluir proyectos de ley que estamos impulsando para mejorar, por ejemplo, la gestión de cobro con los patronos morosos. Hay muchos portillos que hoy usan para no pagar, como los que comentaba la gente, patronos que dejan empresas como un cascarón vacío, la declaran inactiva y después reabren el mismo negocio con otra sociedad y le dejan una deuda amarrada a la caja. El tema de la relación con el INSS, efectivamente ahora siempre ha sido polémico, la relación del seguro de salud con el seguro obligatorio de automóviles o con riesgos del trabajo, pero ahora con la apertura, si no se toman medidas, se puede agravar que se le trasladen deudas de estos seguros a la caja, afectando la seguridad social. Es un tema que hay que revisar también en la ley. No es solo mejorar los ingresos de la caja, tenemos, además de estos proyectos de ley, otros juicios presentados para que el Estado pague otras deudas con la caja, pero además hay que dar la lucha para que sea más transparente la gestión de la caja, fortalecer las juntas de salud y el control ciudadano, devolverle a la caja más autonomía para que los políticos no puedan meter mano tan fácilmente, revisar el tema de la desconcentración hospitalaria. Es decir, si queremos rescatar a la caja, hay que hacer muchas otras acciones que se tienen que ver como un plan de acción más integral, más completo, y al menos de parte mía, de parte de la fracción legislativa del Frente Amplio, estamos comprometidos con ello. Gracias por estar aquí, José María, esta tarde. Don José Luis. Bueno, agradecerles a todos los radioescuchas y la invitación de Monumental. Es un paso en la dirección correcta que se ha dado en el tema del voto de la sala, ¿verdad? Y en esos 165,000 millones que realmente nosotros nos frotamos las manos esperando que entren esos recursos, es un paso adicional de los ajustes que hay que hacer al régimen, ¿verdad? Para fortalecerlo, realmente hay que hacer ajustes y venimos haciéndolo con incremento de la base mínima contributiva a los trabajadores independientes, con ajustes también en la pensión anticipada, ¿verdad? Que se vienen eliminando las pensiones anticipadas que no tienen ninguna relación con el gasto en términos actuariales, y algunos otros pasos que hay que dar y que esperamos pues que con el estudio que estamos realizando con la Superintendencia de Pensiones el próximo año, ¿verdad?, se abra una discusión en materia de fortalecimiento del régimen de invalidez y muerte. No, gracias por estar aquí, don José Luis. Gracias. Don Waldo. Muchas gracias por recibirnos aquí en su programa y muchas gracias a los radioescuchas por su activa participación.
Y nada más quiero referirme a lo siguiente: ya desde antes del año 2000, cuando se discutía la Ley de Protección al Trabajador y se crea el sistema multipilar de pensiones, donde nacen las operadoras complementarias de pensiones, ya se observaba que la caja ocuparía en el futuro ingresos adicionales a las contribuciones, porque nuestra sociedad es muy interesante, estamos envejeciendo, tenemos más años de vida, tenemos un índice de dependencia demográfico cada vez más alto, y eso significaba que la caja futuro necesitaría de ingresos adicionales, y el legislador puso el artículo 78 en la Ley de Protección al Trabajador para mejorar los ingresos de la caja y ampliar la cobertura de los trabajadores en condición de pobreza. Me parece que no deberíamos de aflojar en este tema. Insto a todas las empresas que están coadyuvando en el financiamiento de este artículo 78 a la eficiencia, al aporte continuo, porque la caja, como yo decía hace un rato, va a dar el paso para ir en pos de la cobertura, pero también ocupamos que esos recursos ingresen para poder cumplirlo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a los tres por estar aquí con nosotros. Hoy a las 7 de la noche, la tercera emisión de Noticia Monumental, con detalles muy importantes de la huelga de educadores del Consejo de Gobierno, y también, y no se lo pierdan porque es un tema interesante, la audiencia que tuvo hoy el presidente de la Sala Constitucional, Gilbert Armijo, y el magistrado Paul Rueda en la Comisión de Asuntos Jurídicos. Por un lado, don Gilbert arremetió contra el proyecto de reforma a la Ley de Jurisdicción Constitucional, y por otro lado, Paul Rueda arremetió contra el poder que tiene la actual ley, o que le da la actual ley al presidente de la Sala Constitucional. Son las 3 de la tarde con 27 minutos. Gracias por estar con nosotros y feliz tarde. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Una producción de Noticias Monumental.